La mayoría de las personas imagina el tabernáculo como una tienda sencilla en el desierto, pero lo que se construyó allí no fue sencillo, fue imposible. En medio de la arena, sin tecnología, sin infraestructura, el oro tuvo que ser fundido a más de 1000 grados. Y se fundió. Nada podía fallar allí. El material era precioso. El trabajo era peligroso. El pueblo era común. Cada medida seguía exactamente el modelo que Dios mostró a Moisés. Sin improvisación, sin atajos, sin margen de error. Porque aquel lugar no sería solo una tienda, sería la morada del Creador del universo en medio del desierto. Cuando Dios entregó a Moisés el diseño del tabernáculo en el monte, no solo mostró medidas, formas y materiales, mostró un patrón celestial, un diseño que Moisés vio con sus propios ojos y que debía reproducirse con absoluta fidelidad. Pero el pueblo que esperaba al pie de la montaña no estaba formado por artesanos reconocidos. Eran hombres que, por generaciones, habían vivido bajo el peso de la servidumbre. Sus manos conocían el barro, la paja y los ladrillos, no el oro, no la plata, no los tejidos finos. La Escritura dice que Dios llamó a Bezalel por su nombre. Entre miles, señaló a un solo hombre, y entonces hizo algo extraordinario. Llenó a Bezalel con su espíritu, dándole sabiduría, entendimiento, conocimiento y habilidad para toda obra artesanal. Pero un solo hombre no levantaría el tabernáculo. El desierto exigía unidad. Por eso Dios eligió también a Aholiab para trabajar a su lado, y les dio algo precioso: la capacidad de enseñar. Hombres agotados por el duro trabajo en Egipto comenzaron a aprender a tallar madera, moldear metales, trabajar tejidos y preparar tintes. Manos antes marcadas por la esclavitud comenzaron a adquirir precisión. Ya no eran ex-esclavos, eran constructores de un santuario vivo. Y lo que estaba a punto de suceder demostraría que, incluso en el entorno más improbable, Dios prepara a las personas para obras que superan cualquier límite humano. Para construir el tabernáculo, Dios ordenó que muchos de sus elementos fueran hechos de oro puro. Pero hay un detalle que rara vez recordamos. El oro solo se vuelve líquido cuando alcanza los 1064 grados Celsius. ¿Cómo pudo un pueblo en medio del desierto, sin carbón mineral, sin herramientas complejas, sin hornos elaborados, alcanzar una temperatura tan alta? La respuesta comienza siglos antes. Durante los 400 años en Egipto, los hebreos no solo hicieron ladrillos, vieron de cerca técnicas avanzadas de metalurgia, cerámica y construcción. Egipto era el imperio más tecnológico de su tiempo, y aún en condición de siervos, era imposible vivir allí sin absorber conocimiento. Pero nada de eso sería suficiente por sí solo, porque en el desierto no había madera noble ni combustible adecuado para sostener un fuego tan intenso. Entonces la solución vino del único recurso abundante del Sinaí, la acacia. Aquel árbol retorcido, lleno de espinas y aparentemente inútil, escondía un secreto. Cuando se convertía en carbón vegetal, su combustión era lenta, constante y mucho más caliente que cualquier leña común. Combinado con hornos de barro moldeados directamente en la arena y alimentados por fuelles de cuero que inyectaban aire de forma continua, el fuego ganaba fuerza, color e intensidad. Los hombres se turnaban para mantener el aire en circulación. Era un trabajo implacable. Imagina la escena: 40 grados bajo el sol del desierto, el suelo ardiente, el aire seco quemando los pulmones, y a pocos pasos, las hornallas escupiendo llamas de más de 1000 grados. Era imposible permanecer allí por mucho tiempo. El calor era tan extremo que las herramientas debían sostenerse con paños gruesos. Las salpicaduras de metal fundido eran un peligro constante. El agua tibia dentro de los odres se evaporaba demasiado rápido. Y aún así, el trabajo no podía detenerse, porque para dar forma al oro de los objetos sagrados, desde utensilios hasta piezas enteras, el fuego debía permanecer encendido durante horas. Y entre todas las piezas, había una que hacía que cualquier artesano sintiera el corazón oprimido: el candelabro de oro, la menorá. La orden de Dios era clara: debía ser hecha de una sola pieza, no soldada, no unida por partes. Un talento de oro puro, aproximadamente 35 kilos, martillado y moldeado hasta convertirse en un candelabro perfecto. Un error en el cálculo de la temperatura, un golpe mal dado, una grieta, y todo el material debía fundirse de nuevo para empezar desde cero. Allí, frente a aquel fuego imposible, exesclavos estaban siendo forjados junto con el oro. El metal era transformado por el calor, y ellos por la obediencia. El trabajo era duro, peligroso, agotador, pero cada golpe de martillo recordaba al pueblo: estamos construyendo la casa del Dios que nos libertó. Mientras el oro tomaba forma en medio del fuego, otra parte esencial del tabernáculo
se preparaba a un ritmo completamente distinto, silencioso, paciente, casi artesanal. Era la estructura, el esqueleto, la base que sostendría todo. Y esa estructura fue hecha de acacia del desierto. Para cualquier hebreo, aquello parecía extraño. La acacia era un árbol torcido, espinoso, difícil de cortar, difícil de trabajar. Nada en ella parecía digno de una construcción sagrada. Pero Dios no pidió una madera común, pidió una madera que no se pudría, que no era devorada por insectos, que resistía el calor extremo y las tormentas de arena. Una madera dura como la piedra, una madera que sobrevivía en el mismo desierto donde el pueblo sobreviviría durante 40 años. El proceso era brutal. Cada tabla debía tener aproximadamente 4,5 metros de altura. Cada una tenía que quedar perfectamente recta, aunque el árbol fuera torcido. Cada una seguía medidas exactas, sin espacio para improvisación. Ex-esclavos, acostumbrados al barro y a los ladrillos, ahora sostenían hachas, sierras y cepillos primitivos. Transformar troncos irregulares en tablas lisas era un desafío casi artístico y físicamente devastador. Serraban, cepillaban, raspaban, daban forma, y la madera dura arrancaba astillas gruesas de manos ya curtidas. Cada tabla llevaba días en quedar lista, y cuando finalmente lo estaba, no era momento de descansar. Era momento de comenzar otra, porque necesitaban 48 tablas iguales. Pero entonces venía el detalle más sorprendente. Esas tablas, una vez perfectas, eran completamente recubiertas de oro. La madera torcida se transformaba en algo precioso. Lo común se transformaba en sagrado. Aquello que nadie valoraría a primera vista se convertía en la propia estructura de la casa de Dios. Por dentro, la gloria visible. Por fuera, una tienda sencilla cubierta de pieles. Pero aún había un desafío inmenso por delante. El tabernáculo no era un templo fijo, no tenía cimientos de piedra, no podía enterrarse en el suelo, porque cuando la nube de Dios se movía, todo debía desmontarse en cuestión de horas. Y es aquí donde el proyecto del tabernáculo comienza a revelar una ingeniería que supera el conocimiento de su época. El tabernáculo no era un templo permanente, no tenía cimientos enterrados, no tenía fundaciones profundas, no tenía ningún tipo de base fija, era una construcción móvil. Pero aquí surge el dilema: ¿cómo mantener en pie decenas de tablas gigantes, pesadas, recubiertas de oro, sobre el terreno inestable del desierto? Colocarlas directamente sobre la arena era imposible. Se hundirían por el peso, caerían con el viento, se moverían al menor contacto. La solución que Dios dio a Moisés era, a primera vista, simple y al mismo tiempo tan ingeniosa que desafía incluso a la ingeniería moderna. La respuesta era plata. Cada tabla de acacia recubierta de oro tenía 2 encajes inferiores, como 2 espigas, y cada espiga encajaba perfectamente en una base maciza de plata, una para cada encaje. Estas bases no eran pequeñas. Cada una pesaba aproximadamente un talento de plata, alrededor de 35 kilos. Imagina la escena: 100 bases pesadas, distribuidas milimétricamente sobre el suelo del desierto, sosteniendo toda una estructura. Estas bases funcionaban como zapatas móviles, lo suficientemente pesadas para dar estabilidad, moldeadas con precisión para que cada tabla encajara sin holgura, diseñadas para distribuir el peso de forma uniforme y evitar que la estructura se volcara. No había clavos, no había tornillos, no había nada fijado al suelo. Todo funcionaba únicamente mediante la combinación de peso, gravedad, encaje preciso. Pero ni siquiera eso era suficiente para sostener paredes tan altas. Se necesitaba algo más. Por eso Dios ordenó también barras transversales, largas vigas de acacia recubiertas de oro que atravesaban anillos colocados en las tablas. Estas barras unían las paredes lateralmente, transformando toda la estructura en un solo cuerpo rígido. Era literalmente un sistema modular prefabricado, siglos antes de que existiera la ingeniería moderna. Y lo más impresionante, todo esto debía montarse y desmontarse sin desgastar los encajes. Durante 40 años, este proceso se repitió en el desierto. 40 años, montar, desmontar, cargar, levantar nuevamente. Nunca se desajustó, nunca necesitó ser remodelado, nunca perdió estabilidad, porque cada parte seguía medidas exactas, dadas directamente por Dios y ejecutadas por artesanos llenos de su espíritu. El pueblo solo vería la gloria de Dios más tarde, cuando el tabernáculo estuviera terminado. Pero para llegar hasta allí, primero tuvieron que confiar, martillo tras martillo, tabla tras tabla, en que todo aquello funcionaría. Y funcionaba. La estructura estaba en pie. El esqueleto dorado aguardaba.
Pero Dios no quería solo paredes y vigas. El tabernáculo debía ser bello por dentro, tan bello que recordara al cielo. Y ahí entra una de las partes más extraordinarias de todo el proyecto: los tejidos. Dios no pidió cualquier tejido, pidió el más complejo que la antigüedad conocía: lino fino, tejido artísticamente con querubines entrelazados, colores rarísimos: azul, púrpura y carmesí, cada uno con un significado, cada hilo teñido a mano, cada figura calculada antes incluso de comenzar a tejer. Pero surge la pregunta: ¿cómo conseguir colores tan raros en medio del desierto? El azul y la púrpura se obtenían triturando glándulas de moluscos marinos. Cada gota de pigmento valía más que la plata. Y el pueblo estaba en el Sinaí, lejos del mar Mediterráneo, lejos de Fenicia, lejos de las rutas comerciales de lujo. ¿De dónde provenía ese material? La respuesta está en Éxodo 35. Todos los que tenían esas cosas las trajeron como ofrenda al Señor. Estos tejidos, colores, hilos y materiales probablemente vinieron de Egipto, entregados como botín en la noche de la Pascua, cuando los egipcios suplicaron a los hebreos que se marcharan pronto, entregándoles sus riquezas. Pero poseer el material no era suficiente, había que transformarlo. Y ese trabajo quedó en manos de quienes la Biblia llama todas las mujeres sabias de corazón. Ellas hilaban, teñían, secaban al sol, repetían el proceso decenas de veces hasta alcanzar el color exacto que Dios había pedido. El interior del tabernáculo, llamado en la Biblia el tabernáculo propiamente dicho, estaba tejido con querubines, pero eso no significa que fueran simples bordados colocados encima. Number. El texto indica que los querubines formaban parte de la estructura del tejido, apareciendo directamente en la tela mientras era tejida, algo que exigía matemática, planificación y un telar complejo. Antes de comenzar, ellas debían planificar el diseño, contar los hilos, prever dónde empezaba y terminaba cada color, imaginar el resultado antes de que existiera. Un error en el cálculo y el querubín aparecería torcido, o fuera de lugar o repetido con la medida incorrecta. Estamos hablando de mujeres en el desierto, sin manuales, sin diagramas, sin modelos, creando el equivalente a tapices reales dentro de una tienda improvisada. ¿Y el resultado? Por fuera, el tabernáculo parecía una tienda rústica, común, con pieles expuestas al sol. Pero por dentro, quien entraba veía el cielo, querubines tejidos sobre la cabeza, colores vivos reflejando la luz dorada del candelabro, tejidos que brillaban como si hubieran sido hechos para reyes. Lo sagrado escondido bajo lo simple, lo eterno escondido bajo lo común. Y mientras los tejidos eran preparados, otra parte crítica necesitaba tomar forma: las vestiduras del sacerdote, que no eran solo ropa, eran equipos de supervivencia frente a la santidad. Las vestiduras del sumo sacerdote. Éxodo 28 describe cada pieza con detalles impresionantes. No eran ropas simbólicas, eran equipos de protección espiritual, porque entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, no era un acto religioso común, era un acto de riesgo absoluto. Un error, una medida incorrecta, un detalle omitido, un descuido, y el sacerdote podía morir instantáneamente. Imagina vestirte sabiendo eso. El pectoral del juicio, 12 piedras vivas sobre el corazón. La pieza más impresionante era el pectoral, un cuadrado de tela doblado que contenía 12 piedras preciosas, cada una representando a una tribu de Israel. No eran piedras decorativas, eran talladas, pulidas, grabadas con precisión quirúrgica, con los nombres de las tribus. En la antigüedad, para grabar una gema se necesitaban polvo abrasivo, brocas manuales, habilidad extrema, paciencia absoluta. Y todo eso en medio del desierto. Las cadenas de oro y el peso de la responsabilidad. El pectoral estaba sujeto por cadenas de oro puro a las hombreras de la vestidura sacerdotal. El peso físico era real, el peso simbólico aún mayor. El sacerdote cargaba a todo Israel sobre su pecho. Cuando entraba delante de Dios, el manto azul y las campanas que anunciaban la vida. La parte más inquietante de la vestimenta era el manto azul con granadas de tela intercaladas con campanas de oro en el borde. Éxodo 28:35 declara: el sonido de las campanas se oirá cuando él entre en el santuario, para que no muera. Las campanas eran literalmente un monitor de vida. Mientras sonaban, el pueblo afuera sabía: él sigue vivo, él sigue moviéndose. La presencia de Dios no lo ha consumido. El silencio sería mortal. Aunque la Biblia no lo confirma, muchos estudiosos antiguos creen que una cuerda era atada a la cintura del sacerdote. Si moría allí dentro, nadie podía entrar para sacarlo. Sería arrastrado hacia afuera. Un detalle posible, un temor real.
el turbante y la lámina de oro. Sobre la frente del sacerdote había una lámina de oro puro con la inscripción «Santidad al Señor». No era una frase decorativa, era una advertencia. Aquel hombre no entraba en su propio nombre, sino en nombre de toda una nación. La vestidura que no podía fallar. Coser todo aquello en el desierto exigía una precisión extrema, proporciones exactas, pesos equilibrados, hilos reforzados, materiales raros, tintes delicados, medidas dadas directamente por Dios. Una vestidura que, en el fondo, era una frontera entre la vida y la muerte. Y mientras el sacerdote se vestía, afuera los artesanos finalizaban cada pieza que daría vida al santuario. Casi todo estaba listo, solo faltaba levantarla. Levantar por primera vez la casa de Dios en el desierto. Éxodo 40. Nos da la fecha exacta. En el primer día del primer mes del segundo año, casi un año después de cruzar el Mar Rojo, Moisés recibió la orden final de Dios: levanta el tabernáculo. Y así comenzó la construcción. Las bases de plata fueron colocadas sobre el suelo del desierto. 100 piezas macizas, pesadas, brillando bajo el sol. Los hombres las alinearon cuidadosamente, una por una, con la precisión que exige un sistema modular, sin margen de error, sin espacio para desalineaciones. Las tablas de acacia recubiertas de oro fueron levantadas. Se necesitaban varios hombres para erguir cada tabla y otro equipo para encajar sus espigas en las bases de plata. Un muro de oro en medio del desierto. La estructura tomó forma, como un esqueleto dorado emergiendo del polvo. Las largas barras transversales fueron deslizadas a través de los anillos de oro. Los tejidos fueron extendidos por encima. Primero, el tejido interior, el más sagrado, con querubines tejidos a mano. Encima de él, la cobertura de pelo de cabra. Luego, las pieles teñidas de rojo. Y finalmente, la capa exterior, resistente al sol y a la tormenta. Por fuera, parecía una tienda común. Por dentro, parecía el cielo. El interior fue amueblado. El arca de la alianza fue colocada en el lugar santísimo. El propiciatorio descansó sobre ella. El velo bordado fue colgado, separando el lugar santo del lugar santísimo. La mesa de los panes fue colocada con 12 panes nuevos. El candelabro fue encendido, 7 llamas iluminando oro puro. El altar del incienso comenzó a quemar aroma delante de Dios. El altar de bronce y la fuente fueron colocados en el atrio exterior. La casa estaba levantada, pero aún faltaba la respuesta más importante. ¿Aceptaría Dios el tabernáculo? El pueblo se reunió afuera. El desierto quedó en silencio. Ni siquiera el viento parecía moverse. Moisés salió de la tienda, después de revisar cada detalle. Cada pieza estaba exactamente como Dios había ordenado en el monte. Entonces sucedió. Una nube densa descendió desde lo alto, bajó sobre la tienda de reunión, creció, se volvió pesada, espesa, y llenó el interior de tal manera que ni siquiera Moisés pudo entrar. Ese mismo Moisés que vio arder la zarza, que subió al monte Sinaí en medio del fuego, que hablaba con Dios cara a cara como un amigo, ni él pudo atravesar la nube, porque la gloria del Dios vivo ahora habitaba en medio de ellos. El tabernáculo ya no era una obra humana, era una casa habitada, y desde aquel día, cuando la nube se levantaba, Israel marchaba. Cuando la nube se detenía, el tabernáculo era montado nuevamente. Durante 40 años, la presencia divina guió al pueblo, visible para todos. La gloria se movía, el pueblo seguía, la tienda sencilla se convirtió en el centro del universo para toda una nación. Durante 4 décadas, esta estructura extraordinaria fue montada y desmontada cientos de veces. Cada viaje comenzaba cuando la nube se elevaba. Cada parada ocurría cuando la nube volvía a reposar. El tabernáculo era el corazón palpitante de la nación. Donde él estaba, Dios estaba. Y donde Dios estaba, había dirección. Pero un detalle notable surge en la narrativa bíblica. Esa tienda nunca fue el plan final. Era temporal, móvil, diseñada para peregrinos, hecha para acompañar a un pueblo en camino. Cuando Israel entró en la tierra prometida, el tabernáculo fue colocado en Silo y allí permaneció por siglos. Pero un contraste comenzó a incomodar. Israel vivía en casas de piedra y Dios aún habitaba en una tienda. El rey David expresó esto con claridad: yo habito en casa de cedro, mientras el arca de Dios habita entre cortinas. David quiso construir un templo. Dios dijo, no, la promesa pasaría a su hijo. El tabernáculo nunca fue el final, fue el comienzo. Cada tabla, cada tejido, cada medida dada en el desierto apuntaba hacia algo mayor, el templo de Salomón. El tabernáculo era móvil, el templo sería permanente. Y la pregunta que queda es sencilla:
¿Cómo una tienda en el desierto se convirtió en la construcción más impresionante de la antigüedad?